La Meca Radio presenta el show de Gema Carrillo. De todo y para todos, con Gema Carrillo en La Meca Radio. Hola, hola, bienvenido a el show de Gema Carrillo. Como siempre saben que es un placer tenerlos ustedes en este rato que vamos a pasar juntos. Recuérdense que nuestros propósitos tenemos acceso a través del metro. Si van en el metro, Metro Rail, pueden bajarse en la estación de Douglas Station, que está en la misma 37, y caminan hasta la escuela, que solamente queda a 2 bloques, pasan hasta el parque Douglas Park, y cuando miran así hacia el este, van a ver la escuela al lado de Douglas Park. Pueden venir, recuerden que estamos abiertos los 7 días de la semana, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Naturalmente, como estamos en estos tiempos de distancia social y esa preocupación que todos tenemos, estamos manteniendo esa distancia social. Si es preferible, puede llamarnos por teléfono al 305-445-7731, 305-445-7731, y después más adelante le vamos a estar repitiendo el teléfono de nuevo también. Recuérdense que nos pueden acceder a través de la internet. Nuestra página es tecmiami.com, o sea, las iniciales de la escuela, tsmiami.com, y ahí van a oír sobre nuestros programas, van a saber cuántos duran los cursos, el costo y todas esas cosas que tanto les interesan. Si les dan pena llamar o a lo mejor creen que no le van a contestar su pregunta o tienen cualquier preocupación, recuérdense que nosotros estamos aquí para servirle. The English Center es una escuela asociada a las escuelas públicas de Miami-Dade, así que tenemos maestros certificados. Todos los cursos que tenemos son cursos donde usted va a poder conseguir empleo, les ayudamos a conseguir empleo y todas esas cosas que, bueno, ustedes saben que estamos aquí para ayudarles. Y ese es nuestro propósito todo. Todos los días, siempre que nos reunimos una vez a la semana, siempre les digo lo importante que es tener esta información y lo importante que es estar bien preparados y educados en este mundo en que vivimos. Y déjenme presentarle a mi invitado de hoy. Mi invitado de hoy es una persona que conozco hace muchísimos años y es una persona a la cual le tengo un gran afecto. Es una persona muy, pero muy preparada. Yo le voy a dejar que él explique su trayectoria en esta ciudad. Nació en Cuba, actualmente se desempeña como juez de la Corte del Circuito en la División Criminal, que me imagino que tendrá unos casos, pero bien interesantes, aunque él no puede hablar de ellos, pero después que él se vaya, vamos a hablar algunos de esas cosas, porque hay cosas que él me nos va a explicar también la responsabilidad como jueces de mantener una conducta intachable. Sin retrasarme más, les voy a presentar a Alberto Milián, el honorable juez Alberto Milián. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Gemma. Y efectivamente nos conocemos, yo calculo casi 45 años, desde que nos estamos ya poniendo viejos, pero gracias a Dios todavía estamos aquí vivos y hablando y participando y ayudando a nuestra comunidad en la obra cívica, la suya de educación, la mía en la corte. Así que es un gran placer estar con ustedes y con todos los oyentes. Y vamos a comenzar hablando un poquito de ti. Explícanos a qué edad tú llegas a este país. Quiero que nos expliques, que les cuente a nuestros oyentes dónde asististe a tus primeras escuelas que asististe en esta ciudad, qué escuelas fueron, a dónde fuiste después que terminaste con tu educación básica, o sea, secundaria, que le llamamos en este país. Recuérdense que en nuestros países se llama o prebachillerato o se llama preparatoria. Y por cierto, hablando de preparatoria, recuérdense que en The English Center nosotros también ofrecemos GED, que es el curso en equivalencia para aquellas personas que no han podido terminar este curso en su país.
Para más información, recuérdense llamarnos al 305-445-7731. Y a ver, Alberto, dímelo, ¿dónde tú empezaste esa educación básica, esos cimientos, y hasta dónde estudiaste para llegar a donde estás en este momento? Después hablamos de eso, pero primero, tu trayectoria educacional. Bueno, te quería ir porque yo creo que la educación es un proceso de la vida entera, es decir, las cosas que nos afectan, como decía Jorge Luis Borges, nosotros, nuestra identidad, nuestro carácter, nuestro temperamento es producto de nuestras experiencias y las memorias que tenemos. Pero yo nací en Cuba, mi padre por parte de su familia eran de Líbano y Siria, mi madre eran de Asturias, así que soy hijo de españoles y de árabes, y nací en La Habana propiamente. Mi padre, un muy conocido locutor, periodista aquí en Miami, Emilio Millán, que fue víctima de un atentado terrorista, y mi mamá Emma Millán, ambos han ya fallecido. Pero ocurrió la revolución comunista en Cuba, mi padre se encontró en posición de ser un disidente, y a través de los padrinos míos, que eran mexicanos, salimos para México en el año 65 a través de una gerencia que se hizo por la primera dama de México en aquel momento, que estoy muy agradecido al pueblo mexicano, y vivimos con mis padrinos allá por un tiempo. Mi padre escribía como periodista para el periódico Excelsior, un excelente periódico de México, y de ahí llegamos a los Estados Unidos, y aquí comencé mis estudios. En aquella época yo tenía 4 años y medio, y la primera escuela donde asistí se encuentra en Alapato, Melrose Elementary, una escuela pública. Ahí fue donde aprendí a hablar inglés y a la misma vez a mantener mi español. Más adelante fui a varias escuelas, eventualmente te conocí a ti en Kenlock Junior High School, que hoy es un middle school, y después fui a South Miami Senior High, donde jugué fútbol. Éramos compañeros de escuela, era luchador y levantador de pesas, y ahí me gradué a los 17 años de edad, con la oportunidad de encaminarme después en estudios más avanzados. Entre esa trayectoria, lo más significativo que nos pasó a nosotros y me pasó a mí, que me sigue afectando de muchas maneras buenas y negativas, es el atentado. Mi papá, Emilio Millán, era director de la emisora WQA, que era la emisora que era la número 1 en el sur de la Florida, no solamente entre los hispanos, pero entre todo el mercado, y por denunciar actos de terrorismo que se cometían aquí en Miami por fanáticos de derecha y de izquierda, lo trataron de asesinar en el año 76, el 30 de abril de 1976. Y menciono esa experiencia porque en ese momento tuvimos que salir de la escuela. Estábamos bajo protección de las autoridades, de la policía, 24 horas al día. Era un nivel de violencia que no se debe repetir aquí en los Estados Unidos jamás. Y en esa época la Junta Escolar tuvo el gesto de enviarnos maestros que iban a la casa y nos daban clases en la casa. Y ese año que yo tenía 15 años de edad, perdimos casi mitad del año y regresamos después. Volvimos a ingresar a la escuela y ahí fue cuando completé más estudios. Después que me gradué, francamente me sentía un poco fuera de órbita. Como yo había sido un atleta y me había enfocado muchísimo en eso, en mis estudios, creo que no me adapté bien. Fui a Miami-Dade College por menos de un año, y después me ingresé en el ejército americano como voluntario, un soldado raso, paracaidista, y regresé al ejército americano. Y digo esto porque fue gran parte de mi formación como persona, como estudiante, como soldado. Y estando en el ejército americano, me ofrecieron la oportunidad, gracias a un sargento afroamericano que me comentó una vez: tú parece que eres un muchacho bastante inteligente. Yo creo que lo engañé. Y me dijo: ¿por qué tú no aplicas a la escuela de oficiales? Y efectivamente apliqué por ese señor ese sargento tan amable, que me estimuló el interés en ir a la escuela de oficiales, y me gradué con el grado de teniente. Pero una cosa muy interesante, el ejército americano y las Fuerzas Armadas americanas le ponen un gran valor en la educación, no solamente en la educación militar, pero en la educación tradicional. Y entonces el ejército me hizo una especie de negociación. Te gradúas de la escuela de oficiales, te damos el grado de teniente, pero en 4 años tienes que completar un título universitario. Y entonces efectivamente hice eso, completé mi estudio universitario. Cuando me gradué con un bachillerato fue cuando apliqué a la escuela de Derecho y fui aceptado y me gradué primero de FIU,
Florida International University, después de la escuela FSU en Tallahassee. Pero durante todo ese tiempo que estaba en los estudios, mantuve mi grado de teniente y después de capitán en la reserva del ejército americano. Y cuando me gradué, comencé a trabajar como fiscal en Broward County y fui de voluntario a la operación de la invasión de Panamá, causa justa. Y después fui a la operación Tormenta del Desierto, Desert Storm, prácticamente 6 meses aparte, pero fui de voluntario en ambos casos. Me ofrecieron si yo quería esa oportunidad. Yo me había destacado como oficial de inteligencia y fui muy afortunado porque tuve un gran ídolo que me estimuló para que continuara en mis estudios militares, y era jefe de la contrainteligencia del ejército americano, y tuve esa gran oportunidad. Estoy orgulloso de decirlo, que fui condecorado con la estrella de bronce, con varias medallas, un total de 11 medallas que recibí, incluyendo una citación del director de la Agencia Central de Inteligencia por mi trabajo como oficial de inteligencia. Y cuando acabé esa época, regresé a la vida civil, me mantuve en la reserva, pero trabajando como abogado, primero como fiscal por casi 12 años, y después más adelante me fui a la práctica privada y estuve casi 17 años en la práctica privada antes de regresar al servicio público, que lo hago hoy en día como juez del circuito. Juez del circuito en la división penal. Manejamos todo tipo de casos, de lo que se llaman felonías del tercer grado, que son sancionables con hasta 5 años de prisión, hasta homicidio en primer grado, es decir, homicidio premeditado, que se puede sancionar con la pena de muerte. Así que me siento muy orgulloso de ser hijo de inmigrantes y de refugiados políticos, un cubano más que llegó aquí buscando la libertad con su padre y su familia, y que he tenido la oportunidad de servir a mi país, los Estados Unidos de América, como oficial en las Fuerzas Armadas, como fiscal, como abogado y ahora como juez. Y espero, ahora que acabo de cumplir los 60 años, de continuar en esta carrera hasta los 75 años, que es la edad donde se le exige que se retiren los jueces. Así que he tenido una oportunidad extraordinaria, venir de una familia que en realidad mis abuelos de España, mis abuelos del mundo árabe, que eran personas que tenían muy poca educación, que a través de mucho trabajo nos dieron a nosotros la oportunidad de aprender, entender y superar nuestra condición, y a la misma vez contribuir al desarrollo de nuestro país en tantos aspectos, militar y civil. Sí que ha sido, yo creo, una vereda muy interesante, con muchos tropiezos a través de ese camino, pero en resumidas cuentas, creo que mis padres, que no están vivos ahora, se sentirán orgullosos que he logrado no solamente algo que vale la pena, pero algo que ellos trabajaron tan duro para garantizar, ¿no? Alberto, tú sabes que oyendo esta historia que tú estás haciendo, que viví contigo mucho tiempo como en vida paralela, porque me acuerdo cuando el atentado de tu padre, que nos afectó a todos, me acuerdo que era un día que él regresaba a casa para recoger a tu madre, que iban para la ópera, y al arrancar el automóvil le habían puesto esa bomba y perdió sus piernas. Vaya, esa vivencia de niño tan joven, porque Emilito, que es tu hermano mayor, y tú y Mirtica, o sea, los tres tuvieron que experimentar eso, que para nosotros que compartíamos, que básicamente vivíamos, yo me acuerdo que nosotros vivíamos como a 3 bloques de donde vivían ustedes, que ¿cómo se llama? Cuando nos contaron aquello ni siquiera lo podíamos creer. Ahora, te voy a hacer una pregunta que me estaba también acordando de otras etapas más dulces, más felices. Cuando tú estás en el ejército, la primera vez que tú te vas, que te fuiste así de soldado raso, como tú bien dices, porque para entrar en la escuela de oficiales hay que tener por lo menos un título de 2 años de universidad, o sea, college, que es lo que le llamamos aquí. Cuando tú te vas por primera vez, le pido a tu mamá tu dirección para escribirte una carta, y me acuerdo que en la carta te pongo Green Beret, o sea, que ya yo te había dado un título, que ahora comprendo que en el área militar eso es una falta de respeto, ponerle un título a una persona, vaya, ahora ni me atrevería. Pero quiero que me hablaste un poquito de eso, de tu historial del ejército. Quiero que nos cuentes un poquito cómo esas experiencias militares y esas participaciones que tú tuviste como voluntario en Panamá, etcétera, cómo esas experiencias te han ayudado
a convertirte en el Alberto Milián que eres hoy en día como juez del circuito? Bueno, yo creo que normalmente, francamente, yo creo que a mí me pasaba una cosa, que nosotros los exiliados llegamos aquí a Miami, vivimos en Miami, nos quedamos en Miami, intercambiamos experiencias sociales y culturales en Miami, pero en realidad, como muchas ciudades grandes, muchas ciudades metropolitanas, Miami no representa a todos los Estados Unidos. Entonces, lo que me ofreció a mí el ejército no solamente fue el entrenamiento, la disciplina, la oportunidad de avanzar, pero conocer a americanos de todo el país. Este es un país que hoy en día yo creo que supera 330 millones de habitantes. 330 millones de habitantes, hay que nombrar eso, son un número extraordinario. Entonces yo estaba en los barracones, en el entrenamiento con una serie de americanos de todos los estados de la nación, de California, de Indiana, de Ohio, lugares que yo nunca había visitado y cosas que yo no conocía, pero estaba con irlandeses, estaba con personas, hasta una muchacha que se hizo novia mía en aquella época, que era de Guam, de la isla de Guam, que es un territorio protegido de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que eso me dio a mí un entendimiento enciclopédico de lo que es los Estados Unidos en realidad. Todos de diferentes culturas, pero unidos con un solo objetivo, de preservar lo que es la democracia, la constitución nuestra. Eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que me hizo entender y conocer la geografía, la topografía de los Estados Unidos de una manera extraordinaria, porque yo estuve destacado en Georgia, yo estuve destacado en Carolina del Sur, Carolina del Norte, estuve en Massachusetts, estuve en Arizona, y entonces me dio a entender, yo creo, más sobre la historia y lo que es la diversidad que se encuentra en este país, pero también me estimuló a terminar mis estudios universitarios, y eso fue una experiencia extraordinaria, porque ya me sentía obligado, por cuestión de honor, para mantener mi grado, porque si no me quitaban el grado y regresaba al grado de soldado raso o sargento, que me hizo entender que era tan importante de educarme, de prepararme. Ese fue en un frente, pero en el otro frente, como me separé de Miami y me fui de aquí, entendí que tenía que trabajar muy duro para preservar mi cultura, mi idioma. Y entonces siempre tuve siempre la motivación de leer mucho en español, de mantenerme al tanto de lo que ocurría en Latinoamérica, de practicar el español. Algunas veces me ponía a leer en voz alta para practicar la pronunciación de las palabras, porque yo creo que uno de los peligros que tenemos nosotros como refugiados o emigrantes que venimos a este país y vamos perdiendo nuestra cultura, nuestro idioma. Y yo soy tan americano como cualquiera, yo no me la agacho a nadie, yo tengo todo el derecho, he peleado por este país, me he sacrificado por este país, pero creo que es importante siempre preservar nuestra cultura y nunca olvidarnos de dónde venimos y por qué venimos. Nosotros vinimos a los Estados Unidos por necesidad, por la represión política que existía en Cuba, por la intolerancia que existía en Cuba, por la violencia que existía en Cuba. Entonces para mí ha sido un arma de doble filo, pero un arma de doble filo beneficiosa. Es decir, entender y comprender más los Estados Unidos y su historia, que es mi país que yo he adoptado y que me adoptó a mí, y a la misma vez para preservar la cultura de mis padres y de mis abuelos que estaban en Cuba. Así que para mí ha sido una experiencia maravillosa, si me puedo poner de esa manera, que estoy muy agradecido. Y también hay que decir una cosa, las Fuerzas Armadas norteamericanas, a pesar del grado que uno tenga, siempre hay un énfasis enorme en la educación. Uno puede ser un sargento, uno puede ser un teniente, uno puede ser cualquier grado, pero siempre se hace mucho énfasis en mantener, preservar y continuar la educación. Muchas veces usted ve un oficial que llega al grado de coronel o general, esa persona casi siempre tiene un master's degree, un título de maestría, o tiene un doctorado, un PhD. Porque las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos piensan que un soldado, un oficial educado es mejor soldado y beneficia mucho al desarrollo militar tener la capacidad intelectual. Así que en las Fuerzas Armadas hasta hoy en día casi todas las ramas, le puedo decir, la Fuerza Aérea, la Marina de Guerra, la Infantería de la Marina, el Ejército, los guardacostas, siempre los jefes de cada Estado Mayor publican anualmente una lista de libros recomendados de acuerdo con el grado que uno tenga, para uno continuar individualmente a superarse intelectualmente a través de esa educación. Así que para mí yo creo que eso todo me dio toda la curiosidad intelectual, la disciplina, la capacidad de
establecer una meta, una misión, un objetivo y continuar hacia ese objetivo. Así que yo, francamente, creo que para muchos inmigrantes ha sido una experiencia muy positiva en este viaje que todos pasamos, el camino y la trayectoria que seguimos en este país, de continuar mejorando nuestra capacidad intelectual y a la misma vez utilizar esa capacidad para contribuir a nuestra nación. Muy interesante. La verdad que, Alberto, mira que yo y tú hemos hablado en diferentes épocas de nuestra vida, pero nunca me canso de oírte, de cómo te expresas, y un español tan bien desarrollado, tan bien narrado, que me da orgullo, porque fíjate que esta entrevista es en español, que es nuestra lengua principal, nuestra lengua madre, y con tanto orgullo de, como tú dices, de poder seguir llevando nuestro idioma, el idioma de nuestros padres, más allá, porque lo seguimos hablando y seguimos comunicando en este idioma básico para nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero cuando regrese, estábamos hablando de lo importante que es para ti defender este país, de la importancia que tiene proteger nuestra democracia, nuestros derechos básicos, y vamos a hablar cuando regresemos ahora con Alberto Milián, con quien estamos hablando en este momento, el honorable juez Alberto Milián, de las Cortes de aquí de Miami-Dade, y cuando regresemos, él nos va a explicar un poquito lo que sucedió hace unos días en el Capitolio en Washington, qué es lo que él piensa, de acuerdo a lo que él nos puede hablar naturalmente, y cómo eso afecta o influye en nuestra democracia y lo que vemos día a día. Un momento, enseguida regresamos. Cuando piense hacer un regalo fino a un ser querido, visite Irma Joyería en el mall interior ubicado en el 11865 Southwest y Coral Way en Miami. Aquí encontrará pulsos, cadenas, aretes y anillos de oro de 14 y 18 quilates con piedras exóticas y diamantes para hombre y mujer. Irma Joyería es dealer autorizado de la Bulova y por eso tenemos un variado surtido de relojes con modelos exclusivos para usted. También hacemos todo tipo de reparación de joyas de oro y plata y reemplazamos la batería a su reloj al momento. Visítenos para detalles o llámenos al 305-480-0082. 305-480-0082. Irma Joyería, donde la sonrisa es gratis. Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tienes algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tienes algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Lázaro Pérez, el chef que deleita con un menú internacional al sur de la Florida. El chef con corazón de pastor que logra satisfacer al más exigente paladar. Para cualquier tipo de evento, llame al 786-715-4702. 786-715-4702. Hola, ¿cómo están? Regresamos de nuevo con nuestro invitado de hoy, aquí en el show de Gema. Recuérdense que este programa llega a ustedes de cortesía de The English Center. Aquellas personas que están interesadas, todavía está a tiempo, solamente tenemos un poquito tiempo de haber comenzado la matrícula de este enero, así que todavía está a tiempo de poder llamar e inscribirse. Las clases solamente tienen un par de semanas,
venga, acérquese, puede hacer un examen o puede llamarnos. A lo mejor si usted hizo un curso el trimestre pasado, pues no tiene que hacer nada, solamente matricularse. Y recuerde que tenemos clases de ciudadanía. El examen de ciudadanía cambió a partir del 1 de diciembre del 2020, o sea, hace menos de un mes, en el último año, en el 2020. Por favor, acérquense para que puedan matricularse para estas clases de ciudadanía que estamos ofreciendo los 7 días de la semana en el English Center. Recuérdense que el teléfono es el 305-445-7731 y continuamos con el honorable Alberto Milián, juez del circuito de Miami-Dade de las Cortes. Está en la división criminal con unos casos, bueno, la mayoría son felonías, homicidio premeditado, cosas terribles, y nos va a hablar ahora un poquito de lo ocurrido en el Capitolio hace unos días desde el punto de vista de el honorable Alberto Milián. Bueno, me gustaría hablar de este tema. Primero que todo, quiero que entiendan que los jueces no son partidarios en los Estados Unidos y es una ofensa que es sancionable. Los jueces se tratan de destacar por ser neutrales como árbitros de la justicia. Lo número 2 es que los jueces nunca deben emitir una opinión públicamente sobre algo que se pudiera presentar ante un tribunal que lo esté presidiendo. Pero el tema que estamos hablando ahora del asalto del Capitolio de los Estados Unidos que ocurrió el 6 de enero es un tema que va a ser transado, va a ser enjuiciado a través de la Corte Federal, porque el Distrito de Colombia, como es un distrito solamente, antiguamente era un distrito militar, tiene aplicación de las Cortes Federales, así que no hay ninguna manera que yo pudiera caer en ser juez en ese tipo de casos. Pero yo estimo que, visto y leyendo y escuchando lo que ocurrió el 6 de enero, fue un momento de enorme peligrosidad para los Estados Unidos de América. Jamás se ha visto una persona de una rama del gobierno incitar un acto de violencia con otra rama. En este caso se le acusa al presidente Donald Trump de haber incitado, de haber fomentado, de haber creado como el autor intelectual el asalto que vimos en el Capitolio el 6 de enero. Esto fue una tragedia para los Estados Unidos de América. Yo he estado en el Capitolio algunas veces. Siempre quedé asombrado la primera vez que fui al Capitolio, cuando iba a ingresar en el ejército, fue hace más de 41 años. Era una experiencia extraordinaria, especialmente para un refugiado político. Había una libertad enorme en entrar al Capitolio. Inclusive visité las oficinas de un senador y me fascinó estar en un lugar tan histórico. Era la catedral de lo que es la ley en los Estados Unidos, porque el presidente puede proponer leyes, pero es el Congreso norteamericano el que dispone, aprueba las leyes, los proyectos de ley, y que también participa y otorga los presupuestos que van a alimentar esos proyectos de ley. Al presidente de los Estados Unidos se le acusa que promovió ese disturbio, y la realidad de cualquiera que no ha visto los videos se tiene que dar cuenta cuando los examina que la violencia fue terrible. Hay más de 6 muertos, 2 fueron policías. Se destruyeron reliquias de la historia norteamericana, antigüedades que no tienen precio. Se dañaron pinturas que se han enviado ahora para posible restauración. Dios quiera que todo se pueda restaurar, porque la pérdida es incalculable desde el punto de vista histórico y es patrimonio nacional. A la misma vez, nunca había ocurrido un asalto a este nivel de un edificio, de una oficina legislativa o de presidencial o de la Corte Suprema. La última vez que se llegó a dañar el Capitolio fue cuando tuvimos una guerra en 1812 con los ingleses. Y en el 1814, durante esa guerra, ellos atacaron y quemaron parte del Capitolio. Pero la causa fundamentalmente era la oposición del presidente a los resultados de las elecciones presidenciales. Y la oposición se basa en una mentira, porque en más de 70, 80 pleitos que se han presentado en cortes estatales y federales, no se ha encontrado ningún resultado de fraude. Inclusive hoy por la mañana dijo el procurador general del estado de Georgia que no hay evidencias, no hay pruebas ninguna de fraude, y uno de los fiscales federales ha dicho que no han encontrado ningún tipo de evidencia. Francamente, lo que se quería crear por esa turba, y se le debe llamar una turba, y eran una turba de delincuentes, porque cualquiera que esté actuando de esa manera tan destructiva y causando muertes tiene que ser una persona que está fuera de la ley, era evitar que el Congreso americano certificara las elecciones presidenciales.
y de alguna manera pudiera anular esos resultados que el presidente falsamente ha dicho que no son legítimos, creando unas conspiraciones, unas teorías de conspiraciones que no están respaldadas por las pruebas. El resultado fue una tragedia, como dije, los muertos, los representantes, la Cámara de Representantes tuvo que salir huyendo, los senadores tuvieron que salir huyendo, y francamente lo que vimos es lo que vemos en los países, desgraciadamente nuestro del tercer mundo, lo que se ve en Nicaragua, lo que se ve en Cuba, lo que se ve en Venezuela. Un intento para intimidar a nuestra rama legislativa a nivel federal, y ha creado ahora una situación que el Congreso, a pesar de que pudieron continuar y completar la certificación, se vieron confrontados con unos daños físicos y saqueos del Capitolio. Vimos que numerosos miembros del gabinete presidencial renunciaron. Vimos la imagen tan fea de ver esta catedral de la democracia caer en manos de personas que francamente no demostraban ningún respeto para lo que era nuestra nación, no solamente la Constitución, por el espíritu de la Constitución, de respetar que somos un país de leyes, un país de personas que respetan la letra simple y el espíritu de la Constitución. Entonces lo que ocurrió en el Congreso norteamericano es que el Congreso, citando la responsabilidad del presidente como autor intelectual, la persona que estimuló con sus palabras lo que ocurrió, creó hoy una sesión donde se consideró un encauzamiento político para el presidente, basado en una sola cosa, de que estaba estimulando una insurgencia, un esfuerzo para desviar el camino de la Constitución, o los pasos que tiene la Constitución para una transición pacífica. Y creo que hoy por la tarde, efectivamente, por un voto mayoritario, votaron en contra del presidente y lo han encauzado legalmente a través del Congreso por un voto de 232 a 197 con 10 congresistas republicanos, a encauzarlo por incitar esa insurgencia que ocurrió. Ahora los próximos pasos legales son los siguientes. Ahora la Cámara de Representantes tiene que entregarle ese encauzamiento al Senado norteamericano y el Senado tiene que celebrar un juicio. El único interrogante que hay histórico, porque aquí hay varias pasos históricos que se han dado, es cómo se va a celebrar el juicio. Hay algunos catedráticos legales que piensan que el presidente no puede ser juzgado ya después del 20 de enero, porque ya no es presidente. Sin embargo, hay otros catedráticos legales y personas muy respetadas que piensan que sí, porque en algunos casos los jueces federales que normalmente no se pueden eliminar de su puesto, sacar de su puesto sin un encauzamiento político, han sido juzgados. Así que hay argumentos legales de ambos lados. Pero ¿por qué esto es tan importante para la nación? Primero, solamente en 3 ocasiones previas ha sido un presidente encauzado políticamente. El presidente Andrew Johnson, después de la Guerra Civil, después el presidente Bill Clinton, por haber mentido bajo palabra en una declaración jurada, y el presidente Donald Trump, que fue encauzado el año pasado. En los 3 casos no fueron removidos de su puesto. Es decir, en el juicio no fueron removidos del puesto y se preservaron su posición. Pero en este caso es la única vez en la historia americana que por segunda vez en un periodo electoral, y Dios quiera que sea así para siempre, este presidente ha sido encauzado políticamente 2 veces. Y esta vez creo que tienen un caso mucho más fuerte porque han recibido el apoyo de un sinnúmero de representantes republicanos. Es decir, quita la fachada de que esto es una acción política. Pero no es bueno para nuestra nación. Tener un mandatario que es acusado de un incumplimiento de sus deberes constitucionales es una desgracia para los Estados Unidos de América. Nosotros podemos estar en desacuerdo, podemos tener una posición u otra, podemos ser hasta adversarios, pero tener un presidente que será acusado básicamente de tratar de tergiversar lo que representa la elección norteamericana nunca ha ocurrido. En el caso de Andrew Johnson, los sureños estaban muy incómodos con la política de reconstrucción, o mejor dicho, los republicanos estaban muy inconformes con la política que desarrollaba el presidente Johnson con el sur. En aquella época, después de la guerra civil, estaba ocupada por fuerzas militares, no tenía gobierno civil, estaba bajo ley marcial. En el caso de Clinton, muchos lo defendieron diciendo que esto era un tema privado, un hombre que estaba tratando de tapar una relación íntima que tuvo con una mujer que no era su esposa. Y por supuesto, en el caso de Donald Trump, el primer caso de iniciamiento fue porque trató de utilizar su influencia como presidente, los fondos otorgados por el Congreso americano,
para presionar a un líder de un país extranjero, Ucrania, para que llevara a cabo algún tipo de investigación sobre un posible rival político, Joe Biden. Así que todos los casos han sido diferentes, pero yo creo que de todas las acusaciones que he leído, esta ha sido la más seria en el caso que se ha acusado. Y de nuevo, yo quiero que todos pensemos cuidadosamente en lo que representa esto para los Estados Unidos. Subvertir la Constitución es un grave crimen, pudiera ser acusado de sedición o traición a la nación, porque la juramentación del presidente, como para los jueces y los soldados, siempre uno jura mantener y preservar lealtad a la Constitución de los Estados Unidos. No a ningún líder, no a ningún partido político, sino a un líder. Y que esto haya ocurrido en los Estados Unidos en el siglo XXI, yo creo que es muy preocupante y puede establecer algún tipo de precedente negativo. Y entonces no se puede desestimar lo enorme que fue el caso del 6 de enero. Y creo que lo van a estudiar por muchas décadas para evitar que esto vuelva a ocurrir. Pero es lamentable que en el Capitolio americano, donde uno hace 40, 41 años podía caminar con tranquilidad, hoy en día se ha convertido prácticamente en un campamento militar. Tengo entendido que el Departamento de Defensa va a destacar a casi 20.000 tropas para garantizar la seguridad de la investidura del presidente electo Joe Biden. Y también estimo que en el futuro los estudiantes escolares, jóvenes o universitarios, como lo era yo cuando yo visité, van a tener más dificultad en entrar en esa catedral de la democracia. Y lamento mucho que en el siglo XXI nosotros, en vez de avanzar a ser más civilizados, más sensatos, más cordiales, estamos regresando a una época donde diferencias partidarias están creando un odio, un estado de odio que le hace pensar a algunas personas en nuestro país de que la violencia puede imponer algún tipo de gobierno en vez de utilizar los medios democráticos y los medios de la República Federal que tuvimos la ventaja de heredar. Déjame hacerte una pregunta, Alberto. Vaya, la verdad que nos ha explicado para la persona que no sabe de política, para la persona que a lo mejor no está tan bien informada, nos ha explicado todas las consecuencias que esto tiene desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos de este gran país, que hayamos tenido que experimentar esto, porque encender la televisión y ver aquel grupo de personas tratando de entrar al Capitolio, rompiendo puertas, rompiendo ventanas, con palos, con hasta extinguidores de fuego, a mí me parecía que estaba viendo una película de Hollywood. Nunca pensé que era una cosa que era la realidad. Háblanos un poquito, desde tu opinión, naturalmente, ¿cómo tú crees que esto nos deja enfrente de los demás poderes en el mundo? Porque siempre los Estados Unidos han sido un líder respecto a la democracia y a la república que hemos tenido por más de 200 años. ¿Cómo tú crees que el resto del mundo nos mira desde ahora en adelante, después del día 6 de enero? Bueno, yo creo que desde el punto de vista de relaciones exteriores, los Estados Unidos siempre ha establecido una imagen y ha personificado lo que es la democracia. No cabe duda que los Estados Unidos no está sin pecado históricamente, empezando con la esclavitud, la discriminación, no solamente en contra de los afroamericanos, pero también contra los hispanos, en contra de las mujeres, en contra de un sinnúmero de minorías. Así que eso fue un proceso de evolución que nosotros pudimos avanzar. Pero yo creo que estos últimos 4 años, yo creo que hemos caído en desgracia. Francamente, ver los aliados americanos como Alemania, Inglaterra, Francia, España, lamentando las condiciones de la democracia norteamericana, y creo que recae mucho del peso de la responsabilidad sobre Donald Trump. Yo creo que es triste que esos países que nos admiraban tanto y nos siguen admirando, lamenten, y lo dijeron públicamente, como Angela Merkel lo dijo públicamente, lamenten la condición que esto hubiese ocurrido en los Estados Unidos. Desde el punto de vista de nuestros enemigos, yo creo que nos debilita enormemente. Nos debilita porque países como Rusia, que es liderado hoy en día por un ex jefe de la KGB, o Corea del Norte, o Cuba comunista, o inclusive Venezuela, se están riendo de los Estados Unidos por 2 razones. Primero, porque nos han manchado la imagen de ser un país civilizado y democrático, y a la misma vez nos restan credibilidad cuando nosotros tratamos de convencer a otros países que apliquen la metodología de la justicia, la metodología de las elecciones libres, la metodología de respetar una constitución, la metodología de no ser un país de hombres fuertes o mujeres fuertes, de ser un país de leyes.
Entonces, yo creo en ambos aspectos nos han cogido lástima nuestros aliados. Tiene mucha pena porque ha debilitado nuestra credibilidad, nuestra imagen mundialmente, y nuestros enemigos están celebrando porque un objetivo principal, especialmente de los países comunistas como la Unión Soviética, Cuba comunista y Corea del Norte, siempre ha sido desacreditar a los Estados Unidos. Es decir, como decía Fidel Castro, que yo tengo un desprecio enorme y quizás hasta un odio, es que siempre querían decir los Estados Unidos y el sistema de democracia representativa no es superior, es inferior. Fidel Castro decía, ¿elecciones para qué? Si yo estoy aquí, mira la turba que me viene a apoyar. Y entonces yo creo que en ambos aspectos hemos perdido algo, pero soy optimista. Yo creo que algo que caracteriza a los inmigrantes y refugiados que vienen a este país para mejorar su condición es que siempre tenemos que ser optimistas, y lo somos, porque no hubiéramos viajado, no hubiéramos arriesgado los viajes, los peligros de esos viajes para venir a un país donde no hablamos el idioma, no conocemos la cultura, si no teníamos la esperanza de que íbamos a superar la condición que estábamos enfrentando en nuestros respectivos países donde nacimos. Entonces yo soy muy optimista que con la unidad, con el respeto para las leyes, sancionando a los responsables y culpables de esa insurgencia que ocurrió el 6 de enero, yo creo que este país puede avanzar. No olvidando lo que ocurrió. Hay que castigar a aquellos que violaron la ley, hay que castigar a aquellos que desafiaron a la Constitución, pero hay que buscar la manera de buscar soluciones en una democracia con entendimiento, debate, diálogo, para los problemas que enfrentamos todos, sea la situación económica, sea la pandemia que estamos enfrentando, sea la crisis que se nos van a enfrentar en Afganistán, en Irak, con Irán, con Corea del Norte, con China comunista. Tenemos que buscar la manera siempre de buscar soluciones. La diferencia de los países totalitarios y autoritarios es que siempre buscan reprimir la verdad. Y los países democráticos como los nuestros siempre buscan enfrentar los problemas y sobrepasar esos problemas con la verdad. Así que yo creo que es una distinción muy positiva. Yo creo que siempre los países totalitarios, autoritarios, siempre buscan la represión, esconder, tapar y engañar como metodología de preservarse en el poder esos gobiernos. Los gobiernos nuestros, los mejores, porque todos no han sido buenos, buscan superar los problemas con la verdad. Y creo que esa distinción hay que preservarla y hay que enseñarla como parte de nuestra educación cívica, de que los problemas no se tapan, no se engañan, no se esconden como hacen en Cuba comunista. Me refiero a Cuba porque he sido un estudiante de la política interna y externa de Cuba por muchos años. Y siempre me di cuenta, siendo cubano-americano, que la manera que ellos resuelven los países, problemas de la economía, los problemas de los derechos humanos, los problemas de la expresión cívica, es reprimiendo y tapando. Y eso no existe en este país. Así que yo creo que si tengo que hacer un pronóstico con 60 años de existencia en este mundo, yo creo que es muy positiva. Yo creo que este país ha pasado muchas crisis. La peor fue en el año 1860 al 65, que fue la Guerra Civil Norteamericana, donde murieron más de 700.000 personas. Y si fuera el mismo número hoy en día, superaría eso más de 3 millones de muertos. Sin embargo, desde 1865 este país se convirtió hoy en día en la única superpotencia económica y militar. Estamos pasando una época difícil, pero creo que la responsabilidad es que cometimos errores en los líderes que escogimos, pero creo que todo se puede superar. Todo en el mundo se puede superar menos la muerte. Efectivamente, y recuerda que esa época que tú dijiste que fue muy difícil para los Estados Unidos, la época después de la Guerra Civil, esa es una de las razones por la cual los franceses nos regalan la Estatua de la Libertad, que haya venido a ser el símbolo de este país, el símbolo de nosotros inmigrantes, el símbolo de la esperanza, ese faro que alumbra a todas las personas que vienen o que venían en aquella época de Europa. Y fue exactamente por eso, porque los franceses dijeron, miren, estas personas discutieron, tuvieron una separación, se separó el país, se volvieron a unir y han podido sobrevivir eso. Y como tú dices, yo creo que esto lo podremos sobrevivir, pero naturalmente tenemos que aprender de estas experiencias y tenemos que sacarle provecho a estas experiencias para que no vuelva a ocurrir nada así y que podamos aprender a ver cómo podemos hacerlo mejor para que no ocurra lo mismo en el futuro. Estamos hablando con el honorable Alberto Milián, juez de aquí, de Miami-Dade County, del condado de Miami-Dade, aquí en la parte sur de la Florida, de la Corte del Circuito. Él está en la división criminal, que generalmente se ocupa de los cargos de homicidio y cosas de bastante envergadura.
y sé que Alberto Milián lleva sirviendo ya 6 años, esto es por elección, y quería que le explicaras a la persona de la calle que nos está escuchando, todas las personas que nos escuchan, porque cuando, por ejemplo, estamos en los cursos de ciudadanía del English Center, estamos hablando de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que los jueces, el presidente los escoge y que sirven de por vida. Explícanos un poquito cómo a nivel local en esta corte, cómo es que se escogen esos jueces, qué tipo de persona puede postularse para esos puestos, y el término, ya dijimos que son 6 años, pero explícanos un poquito sobre cómo es que tú llegas aquí a ser juez del distrito, del circuito de Miami-Dade County. ¿Cuál es la diferencia entre juez de pequeña cuantía, juez del condado, juez del circuito, etcétera? Bueno, en los Estados Unidos hay 2 sistemas legales efectivos que existen. Uno es el sistema federal, que cubre temas sobre las cortes federales que tienen jurisdicción, y el otro es los sistemas estatales. Cada 50 estados tienen sus propias cortes estatales, que en realidad son las cortes que más lidian con el público generalmente, porque manejan casos de familia, manejan casos de herencia, manejan casos de juveniles que cometen delitos, manejan casos de adopciones, temas como la patria potestad, y por supuesto los casos criminales. Para que se den cuenta de la diferencia, a nivel federal hay menos, no creo que hayan a 2.000 jueces federales en toda la nación, en los territorios norteamericanos, pero en la Florida solamente tenemos casi 900 y pico de jueces. Para llegar a juez en el estado de la Florida uno llega por 2 vías. Una es ser nombrado por el gobernador, y la otra vía es por elección. Nosotros tenemos elecciones cada 6 años. Y hay, en realidad, hay 3 niveles de cortes en la Florida. El primero es la corte del condado de menor cuantía. También esa corte tiene la potestad o la jurisdicción sobre casos involucrando demandas de menos de $15,000 o delitos menores que no son sancionables con más de 1 año de cárcel. En la corte del circuito, donde existo yo, tenemos la división de herencias, como dije, la elección juvenil, casos de divorcio, casos familiares, y todo el tipo de pleito que se esté demandando por más de $15,000 en una demanda civil. Y después tenemos otro nivel, que es el nivel de corte de apelaciones. La Florida, que es uno de los estados más poblados, tenemos casi 18, 19 millones de habitantes, o más. Yo creo que vamos a tener mucho más ahora que se termine la encuesta nacional. La Corte de Apelaciones, existen 5 cortes de apelaciones. Y por último está la Corte Suprema de la Florida, que es la última corte de apelación en la Florida. Ahora, si un caso se lleva a la Corte de la Florida, pero involucra un tema constitucional siendo constitución federal, entonces de la Corte Suprema de la Florida ese caso se puede apelar a la Corte Suprema Federal. Entonces, esos son los niveles fundamentales. Para llegar a juez hay que tener un título universitario, hay que tener un título de derecho y hay que estar ejerciendo derecho por el mínimo de 5 años. Casi siempre los jueces que aspiran son personas muy experimentadas, tienen 10, 15, 20. Yo cuando aspiré para juez en una elección tenía ya casi 27 años de experiencia. Pero algunas veces se ven jueces relativamente jóvenes con 30 y pico de años, 40 y pico de años, que quieren dedicarse como carrera. Y las elecciones son cada 6 años, como dije. No son partidistas, a los jueces se les prohíbe hablar de participación en actividades partidistas, porque no se quiere crear la impresión de que un juez, si se declara republicano o demócrata, va a estar en contra de una persona que se presenta para un litigio por cuestiones políticas. El juez debe ser, no debe tener abiertamente ninguna ideología, no debe de ser partidista, no se debe identificar con ningún partido político. Así que, en resumidas cuentas, eso es cómo funcionan. Ahora, los jueces de apelación en la Florida y los jueces de la Corte Suprema no van por elecciones. Ellos son nombrados a ese puesto y cada 6 años hay lo que le llaman un voto de retención. Retención es retener. Y entonces la población, el electorado puede votar de mantener ese juez en su puesto o expulsarlo. En la historia de la Florida, mientras que ha existido ese sistema, nunca se ha repulsado o no se ha anulado ningún juez titular a través de ese tipo de elección. Así que es un poquitico menos todavía político, pero los jueces del condado y los jueces del circuito sí son sometidos a elecciones cada 6 años
que muchas veces no tienen contrincante. Yo, por ejemplo, me postulé de nuevo el año pasado y no tuve ningún contrincante, entonces automáticamente soy reelecto. Y lo bueno que está ocurriendo en la Florida, para nosotros que somos de habla hispano, que somos de habla español, es que se ha ido diversificando los jueces en la Florida. Hoy en día tenemos más mujeres que nunca, tenemos más minorías que nunca, especialmente en el sur de la Florida, y hacia el norte es un poco diferente, difícil muchas veces, porque es un proceso político, no cabe duda. Y, por ejemplo, en Jacksonville, cuando yo salí electo hace 6 años, había un solo juez hispano, una persona muy calificada, pero un solo juez. En Orlando se ha ido diversificando el número de jueces de otros países. Los haitianos americanos, que se han convertido en baluartes de nuestra comunidad, han seguido aumentando hoy en día en el número que están como jueces, pero todavía nos queda mucho por mejorar, porque es importante desde el punto de vista democrático que los jueces reflejen la comunidad donde ellos van a ser jueces. En resumidas cuentas, los jueces tienen un gran poder, sea una demanda civil o sea una demanda, un tipo de caso penal, y es importante crear esa diversidad que refleja nuestra comunidad. Pero creo que vamos bien hasta ahora y creo que vamos a mejorar mucho, y yo espero que cuando yo me retire, si ustedes me otorgan la oportunidad de continuar sirviendo en nuestra comunidad, que a los 75 años voy a ver un panorama de jueces mucho más diferente de lo que existe hoy. Inclusive tengo que decir esto, cuando yo comencé como abogado, había muy pocos jueces hispanos en Miami-Dade, a pesar de tener una población abrumadora. Yo creo que llegó un momento en los años 80 que habían 3 o 4 jueces hispanos. Hoy en día eso ha cambiado radicalmente y creo que democráticamente refleja mucho más lo que es nuestra comunidad. Efectivamente, yo me acuerdo que cuando salieron escogidos esos 2 o 3 primeros jueces, muchos de ellos fueron escogidos por el gobernador, o sea que no fue ni en votación, y era noticia. Tú leías en los periódicos, en la noticia, acaban de nombrar a José Fernández, juez, el primer hispano o el segundo hispano o el más joven hispano, porque no había ninguno. Y eso también hay que mencionar, porque eso nos enseña que tenemos más representación y muchas personas no se dan cuenta que lo más probable es que en algún momento de nuestra vida, tú no tienes que cometer un crimen para estar delante de un juez, puede que te den un ticket de tráfico, un ticket de velocidad, puede que tengas un divorcio, y lo más probable es que muchas personas tengan un divorcio en nuestra sociedad, y lo más probable es que vayan delante de un juez como Alberto Milián. Alberto, explícale o dar un pequeño, como un pequeño consejo a esas personas que se presentan delante de tu corte por primera vez en la vida. ¿Qué tú le dirías a una persona que nunca ha estado delante de un juez de circuito, no en el caso criminal, porque no espero pero ya sea, como estamos diciendo, algún problema de dinero, alguna demanda, ya sea una demanda de mala práctica médica, una demanda por divorcio, una demanda de pensión alimenticia? ¿Qué tú le dirías a una persona que aparezca enfrente de ti por primera vez? Yo estoy en la Corte Penal, es muy diferente. Lo primero que uno tiene que hacer es, si tiene los recursos económicos, buscarse un abogado y buscar el asesoramiento del abogado, no hablar del caso. Si no tiene los recursos económicos en un caso penal, tiene derecho a tener un abogado de oficio que lo represente. Los abogados de oficio son sobresalientes, por lo menos en el condado Miami-Dade y Broward, donde yo he ejercido, son sobresalientes. En un caso civil es un poco diferente. En algunos casos, cuando es un tema de familia o manutención, hay organizaciones como Legal Aid del Greater Miami, Legal Services del Greater Miami, que le aportan asistencia a las personas que no tienen los recursos económicos. Y así es un caso mucho más importante, como una demanda. El sistema trabaja de esta manera. Si usted tiene ahora un accidente, por ejemplo, y usted está lesionado de alguna forma, el abogado puede trabajar por lo que le llaman una contingencia, es decir, ellos cogen un porcentaje de lo que pueden recuperar. Y de esa manera tienen un incentivo de trabajar bien duro, porque mientras que no se trance el caso, se gana el caso, ellos no están recibiendo dinero. Pero yo lo que le diría a la persona es que se informe, si puede hablar con un abogado, que hable con un abogado, y que pida el asesoramiento legal que solamente un abogado le puede conceder. El abogado con un cliente tiene una relación privilegiada, es decir, el abogado no puede dar a conocer cualquier información que le esté otorgando o le esté comunicando a un cliente.
Entonces, eso es lo primero que yo diría, asesorarse correctamente sobre lo que es la ley, si puede tener un abogado, y si no, buscar asistencia en las organizaciones que le prestan asistencia a las personas que quizás sean indigentes o en un momento determinado simplemente no tengan los recursos económicos para contratar a un abogado competente. Muchas gracias, Alberto. La verdad que nos ha dado información de todos los lados, desde la importancia de la educación, la tranquilidad que uno siente de que saber que si va delante de un juez por cualquier motivo, tiene una persona como tú que lo que está ahí es para asegurarse de que la ley se obedezca, que estaba pensando que cuando en la Corte Suprema estábamos hablando de los jueces que nombra el presidente, todo el mundo se preocupa porque dice, ay, pero entonces Trump va a tener oportunidad de nombrar a tantos jueces. Sí, puede ser que él trate de buscar gente que tenga la misma ideología que él, pero al final del día, una vez que los jueces llegan y se sientan ahí en esa mesa y empiezan a decidir los casos, ya tú tienes que en realidad ver la ley y uno tiene que ir con el conocimiento que la ley le obliga a tener, no es con lo que uno crea basado en política, como tú estabas diciendo. Y es lo mismo que tú... Y si me permite, tienes mucha razón en lo que has dicho. El jefe de la Corte Suprema, John Roberts, lo dijo una vez, y creo que fue en respuesta a algo que dijo el presidente Trump. En la Corte no hay jueces de Trump, no hay jueces de Obama, no hay jueces de Bush. Son jueces que todos los días están luchando, y yo diría que la mayoría abrumadora son personas que están luchando para hacer justicia. Y eso es lo importante, tienes mucha razón. Un juez puede venir con una trayectoria afiliada al Partido Republicano, al Partido Demócrata, pero yo diría que el 99% de los jueces son fieles a la Constitución y a la ley. Y cuando un juez se desvía o se pone a hablar de ideologías políticas o se pone a ser partidista, ese juez no solamente que está incumpliendo sus deberes bajo la Constitución, pero ese juez puede ser sancionado, hasta removido de su puesto por entrar en partidismo mientras que cumple como un juez. Así que hiciste un comentario excelente, porque creo que nosotros, viniendo para este país como refugiados y como inmigrantes, algunas veces pensamos que lo que vemos en nuestros países, que es muy defectuoso y en algunos casos muy corrupto, ocurre en esta nación. Y yo me alegré mucho cuando el jefe de la Corte Suprema, Roberts, dijo, nosotros no somos ni jueces de un partido ni del otro, nosotros somos jueces de la justicia. Efectivamente. Bueno, Alberto Milián, muchas gracias por este tiempo que nos has dedicado. La verdad que hemos aprendido cantidad y me vas a deber, vas a tener que volver otra vez como mi invitado dentro de un tiempecito para que nos hable un poquito de cómo podemos ser mejor ciudadanos, para que si alguna vez tenemos que ir delante de un juez, el juez comprenda la manera en que la ley se puede obedecer y aprender un poquito a obedecer la ley y las cosas que tenemos que hacer. Estamos hablando con el honorable Alberto Milián, juez del circuito de la Corte de Miami-Dade, aquí en nuestro condado. Le agradecemos muchísimo su tiempo. Alberto, que Dios te bendiga y nos vemos pronto. Muchas gracias. Un abrazo para ti, hermano. Muchas gracias por todo y nos vemos la próxima vez. Recuérdense que si usted necesita tener una educación, si necesita aprender, si necesita adquirir un mejor futuro, en el English Center los esperamos. 305-445-7731. 305-445-7731. Gracias. Cuando piense hacer un regalo fino a un ser querido, visite Irma Joyería en el mall interior ubicado en el 11865 Southwest y Coral Way en Miami. Aquí encontrará pulsos, cadenas, aretes y anillos de oro de 14 y 18 quilates con piedras exóticas y diamantes para hombre y mujer. Irma Joyería es dealer autorizado de la Bulova y por eso tenemos un variado surtido de relojes con modelos exclusivos para usted. También hacemos todo tipo de reparación de joyas de oro y plata y reemplazamos la batería a su reloj al momento. Visítenos para detalles o llámenos al 305-480-0082. 305-480-0082. Irma Joyería, donde la sonrisa es gratis.
Muchas personas dicen, mi hogar es mi castillo. No importa si es un efficiency, es una mansión de 25 habitaciones con piscina. Y es verdad que nuestro hogar es un castillo, porque es el lugar donde buscamos descansar y pasarla bien y separarnos de todo lo demás. Por eso, si alguna vez tienes algún problema como salideros, si hay un fuego, si tienes daño por un huracán o a lo mejor tienes algún problema de plomería, recuerde que deben llamar a Preferred Adjusting Services, que ellos le van a ayudar. Pueden llamar al 786-597-2410. Liena, ¿no es verdad? Es correcto, nos pueden llamar al 786-597-2410 y lo podemos ayudar con salideros de agua, con tupiciones, con daños por causa del huracán, fuegos, vandalismo, moho, cualquier daño que tenga su propiedad. Lo primero que tiene que hacer es llamarnos al 786-597-2410. Lázaro Pérez, el chef que deleita con un menú internacional al sur de la Florida. El chef con corazón de pastor que logra satisfacer al más exigente paladar. Para cualquier tipo de evento, llame al 786-715-4702. 786-715-4702. La Meca Radio presentó el show de Gema Carrillo. Gracias por la atención prestada, amigos, y hasta la próxima.